Muy buenas jóvenes, ¿cómo están? Los saludo en el amor del Señor a cada uno. Gracias a Dios que tenemos estas instancias para poder presentar estos mensajes y que puedan quedar grabados para la posteridad, poder revisarlos, verlos. Continuando con las enseñanzas que estamos teniendo, les recuerdo que estamos viendo una serie de mensajes. El lema principal es la juventud como ejemplo de la iglesia, sacada del texto de 1 Timoteo 4:12, que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe, espíritu y pureza. Amén. Partiendo primeramente analizando las palabras, estamos en el primer sermón, que es siendo ejemplo en palabra. Siendo ejemplo en palabra. Y dentro de este sermón vamos a abarcar 4 puntos relacionados a 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 14 hasta el versículo 19. ¿Amén? Vimos la semana pasada, o la lección pasada, que tenía como título: las palabras no son para contiendas, y abordaba principalmente algo muy básico, pero muy obvio en algunas situaciones, que a veces no llega a ser tan obvio porque es algo muy cotidiano: las ideas, los choques de ideas, las diferencias que normalmente generan contienda. Y veíamos varios ejemplos con respecto a esto, principalmente del pueblo de Israel y cuando tuvieron diferencias y las contiendas y conflictos que generaron estas cosas. Entonces, ese fue cuando analizamos el versículo 2, el versículo número 1, que es el versículo 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14, que decía así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Esta vez nos toca analizar el versículo 15, que es un versículo maravilloso, es un versículo que tiene mucha riqueza espiritual para nosotros, y está titulado este mensaje, esta parte del estudio del primer sermón, que es: las palabras se usan bien. Es un título muy básico, es un título muy sencillo, pero es así de simple. Las palabras se usan bien. En el bien que vamos a analizar, qué es lo que realmente significa este bien que dice Pablo a Timoteo. Entonces, el siguiente recuerdo que le da Pablo a Timoteo es tanto para los hombres que él debía preparar para poder ser líderes en enseñanza, ya sea ministros, pastores, el cargo que fueran a utilizar, es que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y esta es la frase importante. El versículo continúa, por supuesto, pero esta es la frase importante: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En otras palabras, es que prontamente, con esfuerzo, con fervor, busques la aceptación, o seas aceptable a Dios, pues hay cosas, hay funciones especiales que requieren de una preparación, que requieren de una dedicación en buscar a Dios. En esta instancia nos encontramos con el ejemplo, y completando este versículo, que Pablo da el ejemplo de un obrero, o como un obrero, que es específicamente como habla el versículo. Dice que debemos estar delante de Dios, o dice que procura con diligencia presentarte a Dios como obrero. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra obrero, que es esta misma palabra en todas las veces que sale en el Nuevo Testamento, es exactamente la misma, que significa trabajador, o puede significar también figurativamente maestro. Le dice claramente de que debemos presentarnos a Dios de tal manera como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Ahora,
analizando un poco este texto, y nosotros podríamos realizarnos una pregunta y decir, ¿realmente este texto nos sirve a nosotros? ¿Sirve aplicándonos a nosotros? ¿O realmente esto va más enfocado a una persona que va a enseñar la palabra, que se va a enfocar en el ministerio, que va a dedicarse a las labores pastorales? ¿Qué es lo que realmente deberíamos hacer nosotros? ¿Deberíamos utilizar? ¿Nos sirve o no nos sirve? Bueno, mira, si tú crees que este texto principalmente va a servir a estas personas, estás en lo correcto. Es una carta más bien pastoral a Timoteo para que él pueda preparar a estas personas y prepararlas de buena manera, porque ya hubieron contiendas, entonces para que él pueda direccionarlas de buena manera a estas personas que iban a enseñar. Pero resulta que aquí hay una cosa: si tú crees que estas palabras son solo útiles para aquellos que enseñarán la verdad de Dios, estás en lo correcto. Pero esto puede ser para maestros como trabajadores, analizando un poco más la palabra en profundidad. Me refiero a que estos líderes que se van a preparar, y aún cualquier líder que se vaya a preparar, porque aún en nosotros, en ustedes hay líderes, en ustedes hay personas que participan de los ministerios, aún todos los cristianos estamos en responsabilidades de una u otra manera de enseñar de alguna forma o de alguna manera, o utilizar la Biblia de alguna manera para poder dar, como por ejemplo, una exhortación. Hebreos 3:13, llamados a exhortar, que podamos exhortarnos los unos a los otros. También somos todos llamados a amonestar, Romanos 15:14. Todos somos llamados a dar sabiduría. Y es que y es aquí donde entra la última parte del versículo, que es que usa bien la palabra de verdad, que usa bien el logos. Entendemos de que cuando hicimos el estudio pasado, desglosamos esta palabra o entendimos qué significa bien la palabra logos, que puede ser un razonamiento, puede ser un pensamiento, puede ser un cálculo, puede ser algo que se te viene aquí a la cabeza y que tú puedas sacarlo de tu boca. O sea, lo resumíamos en que es todo lo que puede ser pensado y puede salir de nuestra boca. Esto es el logos, es lo que se traduce como palabra. Entonces, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí tiene una particularidad o algo muy importante, porque señala a Pablo que usa bien la palabra de verdad, haciendo alusión principalmente a la palabra de Dios. Entonces, en profundidad, este bien nos muestra o qué significa esta palabra bien. Y es aquí donde le señalo la importancia también del título, que es las palabras se usan bien. Este bien hace alusión principalmente a una persona que corta de una manera derecha o que corta correctamente. En una instancia, cuando yo estaba estudiando en el liceo, mi profesor colocó notas por cortes que nosotros hacíamos a una barra de metal. Y resulta que a mí me colocó, creo que un 4-2 o un 3-2, más o menos así. El corte era horrible. Si la barra era derecha, mi corte iba así en diagonal y tenía que haber sido derecho. Yo no estaba cortando correctamente el fierro porque estaba cortando con sierra. Hay que entender que con sierra es muy difícil que el corte pueda quedar derecho. Lo que hace esta palabra nos está dando a entender, o Pablo le está dando a entender a Timoteo, que tiene que haber un corte correcto de lo que vaya a utilizar, o de la forma que vaya a utilizar la palabra de Dios, que la utilice de una manera correcta. Es decir, la característica principal de estos obreros, que son diligentes presentándose a Dios, es que hacen un uso correcto y derecho de la palabra de Dios. No hacen un uso equivocado, la cortan de manera o la utilizan de manera que sea efectiva, que sea buena, para los propósitos que también Dios la creó, para los propósitos que también Dios la hizo, los propósitos morales correspondientes. En contraste a usar bien la palabra de verdad, está la vergüenza de usar mal las palabras de verdad, y aún las palabras en general. Tratemos de entender de que nosotros estamos abordando principalmente ser ejemplos para la iglesia, estamos abordando las palabras en general. En este estudio vamos a especificarnos un poco más en la palabra de Dios, cuando nos refiramos a la palabra en las situaciones que pueda indicarles, pero el usar bien la palabra de Dios y el que estemos presentándolo delante de Dios no va a hacer que todas las palabras las utilicemos de una manera correcta y adecuada. Aquí te hago unas preguntas, puede que tú no hayas vivido estas situaciones, no las hayas sentido, quizás sí, quizás no lo sé, pero ¿recuerdas cuando alguna vez a una mujer le dijiste gorda y esto llegó a causar vergüenza en ti, o causó vergüenza en ella y te hizo causar alguna inquietud, alguna vergüenza en ti?
Quizás algunos lo escucharon y te pudieron señalar y decir, oye, no hagas eso, oye, no corresponde, oye, que eres pesado, oye, que eres molestoso. O cuando la imprudencia en decir cosas fue motivo de desaprobación. Muchas veces hemos estado quizás en una situación seria y decimos algo totalmente imprudente, totalmente inadecuado, y eso causa quizás una desaprobación efectiva de labios que puede salir de la gente. Posiblemente esto ocurre con gente más adulta, pero sí una mirada de desaprobación. Es como, estamos hablando de algo serio y tú sales con algo que no tiene nada que ver. O cuando tu humor no fue entendido y esto causó daño más que alegría en las personas, porque a veces creemos que todos entienden nuestras bromas, y esto tiene mucha relación con el punto que vimos anteriormente. Entonces, si nos hemos visto en esta situación, nos daremos cuenta que nosotros muchas veces no utilizamos bien las palabras, y esto muchas veces genera una vergüenza en nuestro interior, genera un problema en nuestro corazón. Pablo señala una característica del pasado, porque estamos hablando de algo que sucedió. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, antes pasaba vergüenza, pero ya no debería avergonzarse de nada. Ahora debería usar bien la palabra de verdad, porque se presenta delante de Dios con diligencia. Entonces, habla de una característica del pasado que nosotros también deberíamos tener en el pasado, el avergonzarnos o el ser de vergüenza por las palabras que salgan de nuestra boca. Pues debemos ser diligentes en presentarnos a Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Y es que muchas palabras que han salido de nuestra boca realmente nos han producido una tremenda vergüenza. Más adelante le voy a dar un ejemplo personal de algo que me causó mucha vergüenza por mi parte. Enfocándonos en nuestra enseñanza, luego de entender mejor la importancia de las palabras bien, la palabra bien que utiliza Pablo, que es cortar correctamente y derechamente, debemos saber que para usar bien las palabras, para usar bien el logos, en la palabra en griego, tenemos que tener claro los siguientes puntos. Y es que el punto más importante, fuera de los otros dos, porque tenemos tres, fuera de los otros dos que vamos a ver, el punto más importante es la aprobación de Dios. Es importante para usar bien las palabras. La aprobación de Dios es importante, es lo más importante para que podamos dar un buen uso a las palabras, principalmente a la palabra de Dios. Si nosotros creemos que estando lejos de Dios vamos a poder dar un buen uso a la palabra de verdad, estamos totalmente equivocados. Estamos equivocados de una manera rotunda. Pues recordemos que el enfoque principal de estas enseñanzas es que seamos ejemplo de los creyentes, que es ejemplo de la iglesia. Si yo estoy mal con el Señor en mi intimidad, no puedo llegar a utilizar las palabras de buena manera, porque solamente mi testimonio y mi intimidad va a delatar que yo estoy mal y ya no va a ser creíble, ya no va a tener peso. Es como si una persona, para dar un ejemplo, es como una persona si estuviera alcoholizada o borracha, te estuviera predicando el evangelio y te dijera, tú tienes que conocer a Jesús porque Él va a cambiar tu vida, Él te va a hacer de una nueva criatura. Pero está alcoholizada, está borracha, no tiene sentido el mensaje que está dando, porque su testimonio no está dando un ejemplo significativo de que lo que está diciendo corresponde. Él no está usando bien las palabras porque ya su testimonio, hay una desaprobación de Dios ante esta situación que no va a causar un impacto, sino que va a causar vergüenza en las personas. Entonces, recordemos que son hacia la iglesia, lo que la juventud pueda mostrar a la iglesia. En este contexto, debo comprender que mi relación con Dios es importantísima para dar un buen uso a su palabra de verdad, para dar un buen uso a la palabra de Dios. Si no tengo un buen testimonio, no voy a dar un buen uso a la palabra de Dios. Porque primero tengo que entender que no va a ser muy agradable a Él, que yo esté alejado, aunque pueda que esté leyendo la Biblia y muchas cosas, pero en mi vida en interior no he dejado muchas, no he dejado cosas, no he cambiado, he sido totalmente igual a como era en el mundo. No voy a ser de gran utilidad en ese sentido. Por eso, principalmente por el testimonio. ¿Por qué? Les di el ejemplo de una persona así, es como si una persona que fuera... Bueno, ya yo creo que es suficiente y muy claro con el ejemplo de una persona alcoholizada, quizás una persona drogada, o quizás una persona que se ha casado 4 veces, que tiene 5 hijos con diferentes mujeres. En el caso de un hombre se acerca a darte consejos matrimoniales y a decirte que el matrimonio es lo mejor y está justo en trámite de divorciarse por una 4ª vez.
y que Dios puede solucionar todos los problemas. ¿Por qué eso no lo utiliza Él para su vida, para poder solucionar estas cosas? No está dando testimonio, no está dando un buen respaldo a lo que está diciendo. Está usando la palabra de Dios, pero la está usando mal porque no hay un testimonio que respalde lo que Él está diciendo. Por eso que es importante que nos presentemos, o procura presentarte con diligencia delante de Dios aprobado. Por eso que es importante presentarnos aprobados. Pablo utiliza 2 veces una misma palabra en este versículo, que es la palabra procura y diligencia, es la misma palabra en el griego. Ahora, quiero explicarte un poco cómo es que yo puedo entender cuando se repite 2 veces esta palabra, cuando 2 veces se da una instrucción o cuando 2 veces te dicen lo mismo. En una conversación entre 2 amigos universitarios, uno le dice al otro, mañana tengo prueba. Y su amigo le responde, tienes que ponerte a estudiar. A esto el amigo le responde y le dice, y necesito una muy buena nota. Entonces la respuesta de su amigo es, entonces sí que tienes que ponerte a estudiar. Las 2 respuestas que le da su amigo a esta persona que tiene prueba y que necesita una nota fue estudiar. Solamente que la primera y la segunda fue un énfasis en que realmente tienes que ponerte a estudiar. Repitió 2 veces la misma respuesta, estudia, estudia. ¿Por qué? Porque no hay otra manera, no hay otra forma. Le podía responder y decir, mira, hazte un torpedo, hazte una cosa, no, pero lo correctamente hablando, usando bien las palabras es, tienes que estudiar, pero de verdad, ponte a estudiar, estudia, hácelo. Pablo está repitiendo estas 2 palabras y si las repites porque es importantísimo que los hagamos de una manera más eficiente o como la propia palabra dice, de una manera pronta, veloz, ágilmente, ferviente, que podamos hacerlo lo más pronto posible, que podamos hacerlo de la manera más rápida posible, esforzada, con esfuerzo sobre esfuerzo. Si a mí me hubieran dicho esto, para que ustedes puedan entenderlo, cuando yo estaba en la universidad, si a mí me hubieran dicho esto, bueno, yo llegaba a la casa y me sentaba en mi computador y me ponía a jugar y me quedaba en eso. Y no hacía más. Y claro, llegaba el momento de la prueba, mis notas no eran muy buenas en ese sentido, en algunos ramos, en otros ramos sí, pero en algunos ramos donde sí tenía que estudiar, las notas eran más o menos, me servían para pasar. Pero el momento en el que necesité una buena nota sí tuve que estudiar y estudiamos junto con un compañero, nos amanecimos estudiando y llegamos a la prueba sin dormir, sin nada y hubo fruto y hubo una buena nota porque se estudió, porque se necesitó estudiar y estudiamos sobre estudio, estudiamos y repasamos y estuvimos estudiando. Pero esa era la salida, no habría otra salida más. Aunque el consejo en las 2 instancias sea el mismo, es lo más oportuno y lo más sabio que Pablo le puede entregar a Timoteo, porque esto requiere de una suma importancia. Por eso que le digo que lo más importante para poder dar un uso bien, poder cortar bien la palabra de Dios y darle un uso correcto, es presentarse con diligencia, procurar hacerlo con diligencia para poder hallarse aprobado. Pablo le señala a Timoteo que presentarse a Dios debe ser rápido, esforzado, pronto. Antes de usar bien la palabra de Dios, debo presentarme a Dios aprobado, con gran diligencia, con gran importancia, procurando que sea algo pronto, algo importante, algo que pueda requerir el esfuerzo de mi parte. Esto me ayudará a tener el consejo de Dios tanto para mí como aprender que puedo decirle a los demás. No solamente decirle a los demás, tengo que nutrirme yo primero, para yo hallarme aprobado, para yo solucionar los problemas que yo tengo y así me puede ayudar también para poder solucionar los problemas de los demás. No sirve mucho una persona que tiene un incendio en su casa y está ayudando a apagar la casa del vecino. Debería apagar primero su casa y después apagar allá y ayudar allá, si hay ya gente ayudando en ese sector. Muchas veces, en mi caso personal, me ha tocado estar largas horas de la madrugada o despertar bien temprano para continuar quizás la preparación de un mensaje o buscar qué Dios quiere decir o cuando tengo que tomar decisiones importantes, saber qué Dios quiere hacer en estas cosas, recurrir a ayuno y muchas cosas, recurrir a esfuerzo, ser diligente en este sentido. Y me ha tocado hacer eso. Ahora, hay un ejemplo un poco más cercano, hablando propiamente de la diligencia. Más allá de abordar las palabras, que todavía lo vamos a abordar más en los otros 2 puntos. Pero hablando de la importancia de la diligencia es
tenemos un ejemplo de Jesús en Lucas 6, del 2 al 13, cuando él tiene que dar la elección de sus 2 apóstoles, dice la palabra de Dios de que él va en oración y ora durante toda la noche para poder él tomar decisión de sus apóstoles. Voy a buscar el versículo para poder darle lectura. Dice la palabra de Dios así. Y cuando era de capítulo 6 de Lucas, versículo 12, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Tenía una decisión importante que tomar. Iba a formar a los 11, sabemos que uno era el hijo de perdición, a los 11 o 12 pilares de lo que iban a ser la iglesia en un futuro. Era una decisión importante y él pasa la noche orando. Él es diligente, se esfuerza en poder hacer esto. Pasa la noche orando y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Vemos que él es diligencia, que pone esfuerzo para poder elegir a sus 2 apóstoles. Pasa la noche orando. De la misma manera podemos ver su diligencia en los ayunos que hace de 40 días. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿por qué no ayuna cuando quedan 50 días para ser entregado? ¿Por qué no lo hace? Y lo hizo posiblemente 3 años antes de ser entregado, 2 años antes de ser entregado, porque había muchas cosas que se tenían que realizar. Tenía que preparar los pilares. Su función, o sea, su tarea principal era el sacrificio de la cruz para poder morir por todos nosotros. Pero también tenía que preparar a sus discípulos. Iba a enseñarle a multitud de personas y a muchas cosas, y para eso necesitaba estar presentado delante de Dios y recurrir diligentemente como ejemplo que nosotros tenemos que tener. Es el principal ejemplo del cristianismo, cómo Jesús hace todas las cosas. Entonces, él es un gran ejemplo de cómo hay diligencia en lo que él hace. ¿Para qué? Para poder estar aprobado por Dios. Y yo me tomo las palabras cuando él se bautiza y dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Son palabras maravillosas, pero Dios se complacía en este hijo amado porque era obediente, posiblemente diligente en presentarse y en hacer las cosas como corresponde. Si Jesús se presentaba con esfuerzo, prontitud en muchas ocasiones delante de su Padre para ser aprobado y utilizar bien la palabra de su Padre, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Exactamente lo mismo, presentarnos con la misma urgencia, con la misma diligencia para poder usar bien las palabras de verdad. Ahora, aquí tenemos 2 caminos señalados que podemos señalar a nosotros en base a lo que Pablo le dice a Timoteo. Recordemos que le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y aquí vienen los 2 caminos: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí vamos a encontrar 2 que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, como tenemos estos 2 caminos, y es que estar procurando presentarnos delante de Dios nos hará usar bien su palabra, pero el fingir esta manera de vivir nos llevará a la vergüenza, nos va a llevar a tomar decisiones erróneas y a tomar un mal testimonio y a hacer las cosas de mala manera. Recordemos que Pablo señala lo siguiente: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si hacemos un poco de juego de palabras con esto, nos vamos a dar cuenta que si corremos la palabra no y la colocamos al lado del bien, va a decir que tiene de qué avergonzarse, que no usa bien la palabra de verdad. Perdón, colocamos al lado de usa, que tiene de qué avergonzarse, que no usa bien la palabra de verdad. Entonces, podemos ser estos 2 obreros, uno que se avergüenza y el otro que usa bien la palabra de verdad. Veamos primero, dice, como obrero que se avergüenza. Pablo señala que una persona aprobada, agradable a Dios, no debe tener motivos de vergüenza. Eso quedó en el pasado. Y es que, como vimos en la enseñanza pasada, con respecto a las contiendas, que la palabra no es para contiendas, la palabra o el logos son posibles causales de contiendas. Recordemos que es una idea. Si yo te doy una idea a ti y tú no tienes la misma idea que yo y le llevamos a un choque, posiblemente podamos llegar hasta estar peleados y ya no nos hablemos más. A eso es lo que voy con las contiendas. Puede llegar a causar un incendio. Y aquí hay un ejemplo personal, en menor medida, porque no causó un gran daño,
cuando yo aún llevaba poco tiempo en el Evangelio, se me ocurrió a un pastor invitado a la iglesia acercarme y pedirle un autógrafo. Resulta que el pastor acude a mi pastor inmediatamente o lo más pronto que puede. Se estaba hospedando en su casa y le dice que uno de los jóvenes se acercó a pedir un autógrafo y a decirle qué pasaba, por qué estaba ocurriendo esto. Entonces, en un momento dado, fui a almorzar a la casa de mi pastor y resulta que él comienza a contar esto como una anécdota, porque él no sabía que había sido yo y no creyó que había sido yo quien lo había hecho, y él lo contó como anécdota. Entonces yo escuchaba y dentro de todo estaba mi esposa al lado y yo le decía, realmente me da un poco de vergüenza. Y tenía un poco de vergüenza en mi interior, pero cuando él terminó la historia yo le dije, pastor, ¿sabe quién? Realmente fui yo esa persona. Y en sí sentí vergüenza porque no lo encuentro algo correcto. Mejor hubiera sido que me acercara a pedirle, deme un versículo, no sé, me podría anotar un versículo en mi Biblia, podría darme un versículo que me animara, un versículo que me exhortara, un versículo que pudiera darme de recuerdo, alguna cosa así, por lo menos eso. Pero no, yo fui a pedir un autógrafo. Y a pesar de que esto no generó conflicto, nada, ningún problema, esto sí generó vergüenza en mi interior, por la imprudencia de ser joven y ser impulsivo y hacer las cosas como yo creía que me podía salir, seguir mis pasiones y mis emociones. Con este pastor conversamos y ya hemos podido conversar ya en el momento en que pude compartir un poco más con él. Ya esto es una talla, es un chiste que de repente sale cuando nos encontramos, es algo muy gracioso. Pero en el momento sí me dio harta vergüenza, porque lo encontré imprudente. Lo encontré como una situación que no me senté a pensar y a decir, oye, ¿por qué lo hiciste? No me senté a pensar en eso ni hacerlo. Ahora, en una mayor medida, en algo que sí puede causar daño, que sí puede causar conflictos cuando yo no uso bien mis palabras, es un ejemplo que nos puede dar Jesús cuando comienza a destacar cosas importantes que hay en nuestro corazón que son capaces de dañar a los demás. Y es que cuando vamos al Marcos capítulo 7, nos vamos a dar cuenta de que él comienza a hablar de lo que verdaderamente contamina al hombre, hablando entre los fariseos y muchas cosas con respecto principalmente a las reglas rigurosas que tenían ellos, de lavarse las manos, de todo este tipo de tradiciones que conservaban. Él le decía que verdaderamente lo que contamina al hombre es lo que sale, no es lo que entra. Entonces, él señala un listado de cosas que salen verdaderamente del corazón del hombre, y voy a nombrar el listado y voy a destacar las cosas que realmente me llamaron la atención con respecto a lo que estamos estudiando. Dice Marcos capítulo 7 del 21 al 23, solamente voy a destacar las cosas. Dice la palabra de Dios así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De todas estas listas nombradas hay 4 que quiero destacar. Destaco las siguientes palabras entregadas por Jesús. Primero, malos pensamientos, maldades, maledicencia, engaño. ¿Por qué destaco estas 4? Porque estas 4 están principalmente ligadas a palabras que puedan salir de nuestra boca. Un mal pensamiento en mi cabeza es un mal pensamiento que puede salir de mi boca. Y nosotros entendemos que el logos es esto, es un pensamiento. Si nosotros tenemos un pensamiento y una idea y decir, oye, ¿sabes qué? Voy a comenzar a enseñarle a todos los nuevos y a decirle que Jesús no resucitó. Pensamiento e idea, Jesús no resucitó. Y ahí genera una confusión y tuerzo el evangelio y ya esto pasa a ser una maldad. No sé si me entienden. Estas palabras pasan a causar un gran daño. Lo mismo la maledicencia, el maldecir a alguien, el decirle malas palabras, el ser ofensivo, el ocupar insultos. Lo mismo que el engaño, la mentira también está muy ligada a las palabras. El que yo te diga, hermano, ¿sabes qué? Mañana te voy a dar una mentira al aire simplemente. Mañana te doy $1.000.000 y no lo hago. Te estoy mintiendo. Prácticamente tú posiblemente lo tomes como una broma, pero a grandes rasgos también es una mentira. Si te lo prometo y te lo juro y te digo que lo voy a hacer y no lo hago, es una mentira. Y de la boca salen las mentiras, del corazón salen todas estas cosas.
Todas estas cosas están relacionadas con las palabras y pueden salir de nuestra boca. Y realmente, considéralo, pero qué vergüenza daría decirlas y al tiempo darte cuenta que utilizaste mal tus palabras, porque solamente quisiste herir el corazón de la persona, que te llevaste por tus emociones, la persona te dijo feo y tú en vez de decirle feo le dijiste tal cosa y después al tiempo te das cuenta y dices, ¿por qué utilicé tan mal las palabras? ¡Qué vergüenza! Y tengo que mirarlo todos los días. Y principalmente le puede chocar a personas que estén ya o de noviazgo o matrimonio en este caso, de noviazgo en este caso, principalmente a los jóvenes, o a alguien que le interese. Qué vergüenza es que hayas dicho una mala palabra y tengas que volver a verle el rostro, volver a ver su cara. Y que tengas que arrepentirte de esto. Es bueno que te logres arrepentir, pero realmente daría vergüenza el darte cuenta que diste un mal uso de las palabras simplemente porque te guiaste por las emociones. Si utilizas las palabras como un obrero o un maestro que prontamente se avergonzará, apresúrate en presentarte delante de Dios, pues Él primero te enseñará a tener dominio propio. Segundo, te redarguirá, te va a mostrar argumentos en contra de cada uno de tus dichos para mostrarte que están mal. Tercero, para poder corregir toda la maldad que haya en tu corazón o en ti. Y cuarto, con la finalidad de instruirte a usar bien su palabra de verdad. De esta manera trato de hacer un poco más aplicativo el versículo de 2 Timoteo 3:16 que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dios te puede dar todas estas cosas, pero tú necesitamos ir a presentarnos delante de Dios para que esto pueda actuar de esta manera. Y podamos cambiar y podamos comenzar a utilizar bien todas las palabras que salen de nuestra boca. Recuerda que tu juventud, mi juventud, no es excusa para poder decir, no, es que soy joven, si tenés que acostumbrarte a que yo diga malas cosas y que actúe por impulso y cosas así. Tu juventud no es excusa, hermano. Mi juventud no es excusa. Nosotros tenemos que ser dueños de nuestros actos y reconocer cuando estamos equivocados. Y si aún tenemos esta juventud, poder cambiarla, transformarla y poder ser personas que ocupen bien la palabra de verdad, poder ser obreros aprobados por Dios. Amén. Entonces, este es un obrero que se avergüenza. Y Pablo le señala a Timoteo que debemos ser como obreros que no se avergüenza, que no se avergüence. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y ahora vamos a conocer a este obrero que ocupa bien la palabra de verdad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que podemos llegar a ocupar bien la palabra de verdad? En contraste al obrero que se avergüenza de su palabra, está el que usa bien la palabra de verdad. Porque sí, realmente hay obreros que usan bien la palabra de verdad. Y aquí te quiero mostrar un ejemplo de una persona que deseó ocupar palabras bien y quiso usar bien las palabras de verdad, que es el ejemplo del rey Salomón. Si nos vamos a Primera de Reyes capítulo 3, nos vamos a dar cuenta de que es justamente el texto donde él pide sabiduría. Donde aparece como subtítulo, si tienes la Biblia, te va a aparecer como que la petición del rey, o te va a aparecer como pide sabiduría a Dios. Dice, Salomón pide sabiduría. Ahora, ¿qué es lo que nos va a llamar la atención de este texto? Que Salomón pide un corazón entendido para gobernar a su pueblo, pues se considera, adivina de qué forma, capítulo 3 de Primera de Reyes, versículo 7, dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir.
Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar y numerar. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? El deseo de Salomón era para poder juzgar, para poder usar bien, para poder usar un corte bueno de la palabra de Dios. Ese era su deseo. Y es que al recibir esta sabiduría, él la ocupa bien, la ocupa de buena manera. Tenemos el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés como un testimonio de que él ocupó bien la palabra de sabiduría. Y aún uno de los juicios que nos muestra la Biblia, que es en el mismo texto Sabiduría y Prosperidad de Salomón, aparece como subtítulo, dice que vienen dos mujeres y él ocupa un juicio tremendo, que solamente puede provenir del cielo. Dice que vienen dos mujeres que tenían dos hijos y que dormían juntas, solamente que una durmiendo se colocó encima de su hijo, lo mató, murió, se lo cambió a la otra y se quedó con él. Entonces ellas vienen para poder hallar un juicio y saber de quién verdaderamente es el hijo que quedaba. Entonces, él toma la sabia decisión de aferrarse al amor de la madre, entendiendo cómo es este amor, que es mucho más cercano también al amor de Dios y cómo podemos entenderlo, y decir, bueno, partan al niño en la mitad y damos mitad a cada una. La madre iba, aún que se lo entregara a la otra persona que no le correspondiera, iba a entregar a su hijo y lo iba a querer con vida. Y es así como lo resuelve. Pero esto lo resuelve de esta manera porque había sabiduría de Dios en él. Dice la palabra de Dios así, en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 7, dice, entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Él ocupa bien las palabras que le entrega por parte del Señor para poder tomar un juicio de buena manera. Recordemos, y aquí quiero hacer un hincapié, recordemos que en la aprobación del Señor hay algo importante, que a veces no la consideramos, a veces actúa, pero no la consideramos. Está la guía y la llenura del Espíritu Santo, el cual en muchas ocasiones, hermano, te va a ministrar y te va a utilizar para poder dar un consejo de sabiduría, para poder dar una palabra de sabiduría, para poder dar una palabra bien. Y es también uno de los motivos por los cuales tenemos que estar aprobados, para que el Espíritu Santo podamos ser usados por el Espíritu Santo por medio de esta llenura y podamos tener una utilidad en la iglesia. Recordemos que Él ministra en muchas ocasiones para la edificación, la exhortación y amonestación para su iglesia. Entonces, el que estemos aprobados también nos va a ayudar a poder ser usados por el Espíritu Santo en ocasiones reiteradas para poder dar una palabra de sabiduría, aún para poder predicar, aún para poder hacer muchas cosas. Tenemos otro ejemplo también, y es uno de los ejemplos también muy conocidos de cómo alguien usa bien la palabra de verdad, que alguien usa bien la palabra de Dios. Y es el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús es tentado en Mateos 4, en Lucas 4 o en Marcos 1, principalmente en Mateos y en Lucas, donde nombran los relatos, cita 3 veces la escritura, y esta escritura, cuando dice escrito está, se hace alusión a la palabra de Dios. Cita 3 veces en la escritura con la finalidad de dar un ejemplo claro de cómo se usa efectivamente el versículo de Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Veamos cuáles son estas 3 citas. La primera, en Mateos 4, del 3 al 4, cuando él es tentado en transformar las piedras en pan. Recordemos que él había ayunado por 40 días. Entonces él es tentado y le dice, si eres el Hijo de Dios, transforma estas piedras en pan. Pero Jesús le responde con la cita de Deuteronomios 8:3, que dice a grandes rasgos, no solamente de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomios 8:3. Cita las Escrituras, primera vez, le da la autoridad a la Escritura, usa bien la palabra de verdad para poder someterse a Dios, se somete a Dios, ocupando la Escritura, resiste al diablo. Segunda, en Mateos 4, del 6 al 7, es tentado en una mala forma de usar las Escrituras. Esto es gracioso porque Satanás ocupa el Salmos 91:11 para poder decirle los ángeles te van a sujetar. Y Jesús le responde la siguiente cita, Deuteronomio 6:16, le dice, al Señor no tentarás.
no tentarás al Señor tu Dios. No vas a tentar a Dios. Nuevamente, vuelve a hacer lo mismo. Le da la autoridad a las Escrituras, a la palabra de Dios, se somete a Dios, resiste al diablo, usa bien la palabra de verdad, utiliza el versículo de una manera efectiva. Tercera, Mateo 4 del 8 al 10, siendo tentado esta vez con la potestad sobre todos los reinos que se le podía ser entregada si adoraba al diablo, pero la respuesta es la siguiente cita, Deuteronomio 6:13, y le dice: al Señor tu Dios, solo al Señor tu Dios tú servirás. Esta cita quiero que me acompañen para poder decirla, Deuteronomio 6:13, y dice la palabra de Dios así, Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, y por su nombre jurarás. A nadie más vas a servir, a nadie más vas a adorar, solamente al Señor tu Dios. Nuevamente vuelve a hacer lo mismo. Usa bien la palabra de verdad, corta bien el versículo, lo ocupa correctamente, efectivamente. ¿Para qué? Para someterse a Dios en decir: solamente al Señor sirvo. Resista al diablo mostrándole la autoridad de las Escrituras, y en esta ocasión él huye y desaparece luego de estas 3 oportunidades. Luego de estas 3 oportunidades el diablo huyó y le dejó, porque él utilizó bien la palabra, de verdad, lo utilizó de buena manera. Y aún Satanás, tratando de utilizar un texto bíblico, ojo, porque él ocupa el Salmos 91, 11, para poder decirle: oye, en la Escritura aparece. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91, 11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Aún en este sentido, hermano, él lo tiene de esta manera, pero no pudo ante alguien que ocupa bien la palabra de verdad. Hay muchas personas que pueden decir que saben de la palabra de Dios, pero no son personas que se presentan delante de Dios, no son personas aprobadas por el Señor, y muchas veces ocupan la palabra para su conveniencia. A veces también nosotros la queremos utilizar de esa manera. Muchas personas han dicho: no, pero es que la Biblia parece que uno puede tomar, en la Biblia parece uno que parece puede hacer tales cosas, se puede hacer de tal manera. Hay muchas formas, y principalmente personas que están aprobadas por Dios, llenas del Espíritu Santo, que van a poder utilizar bien la palabra de verdad y van a poder responder un versículo bíblico con otro versículo bíblico que tiene mayor sustento y mayor firmeza, que lo podemos ver en el caso de Jesús. Entonces, hermanos, jóvenes, para resumir toda la enseñanza que hemos visto en este momento. Primero, es importante presentarte a Dios pronto. Escúchame bien, pronto. Escúchame bien, pronto. Lo más pronto que puedas, con el esfuerzo que puedas, con la velocidad que puedas, pronto, hermano. Procura con diligencia, pues necesitamos de su aprobación. Sin su aprobación, sin la llenura del Espíritu Santo, sin que nosotros seamos confrontados, sin que no haya eso, difícilmente vamos a poder dar un buen ejemplo a la iglesia, vamos a poder dar ejemplo en muchas cosas. Segundo, la aprobación de Dios nos dará la certeza de usar bien, derechamente, correctamente las palabras, y especialmente la palabra de Dios. No solamente la palabra de Dios, sino que también nuestras palabras van a dar un buen uso. Voy a poder decir esto en el momento adecuado, voy a poder decir esto en el otro momento, y no voy a tener ninguna complicación y ningún problema al hacerlo. No voy a tener nada de eso en ese sentido. Tercero, debemos ser de los obreros que usan bien la palabra, pues son estas las personas que son ejemplo de los creyentes para que puedan ser seguidos. Las personas que utilizan mal la palabra, si bien pueden ser seguidos, pero son seguidos para perdición. Hay mucha gente que utiliza muy mal la palabra de Dios, pero son seguidos para perdición. Seguidos para honra, seguidos de esta manera, son los que utilizan bien la palabra, los que utilizan bien sus palabras y utilizan bien la palabra de Dios. Y cuarto, no debemos ser de vergüenza, porque esto no es un ejemplo digno de imitar. Nadie va a querer imitar a alguien que avergüenza con sus palabras, que con sus palabras no es capaz de edificar, que puede decir muchas cosas, pero realmente con sus palabras las irrumpe y las corrompe todas, y rompe todo lo que dice. Ahora, y si somos de vergüenza, como lo dije hace un tiempo atrás, presentémonos pronto delante de Dios y cambiemos esto que quede en el pasado, para ser de los bien usadores de su palabra. Hermano, usemos
las palabras se usan bien, correctamente, de la forma adecuada, en el momento adecuado, en el tiempo adecuado. Las palabras se usan bien. El título del mensaje es muy sencillo, muy práctico y te lo puedes aprender de memoria. Las palabras se usan bien. Las palabras se usan bien. Es algo muy sencillo. Pero este bien, recuerda, es como quien corta algo de una manera perfecta, como quien corta algo de una manera correcta, sin equivocarse, sin irse al lado, un corte derecho. De la misma forma como lo hizo Jesús cuando fue tentado. De la misma forma nosotros debemos utilizar nuestras palabras, porque si no vamos a ser para vergüenza. Espero, hermano, que si tú eres de las personas que avergüenza con las palabras que salen de su boca, podamos cambiar, podamos presentarnos pronto a Dios en esfuerzo y poder cambiar esta condición para que esto sea algo del pasado. Pero que Dios pueda haberlos edificado por medio de su palabra, que puedan haberle tomado la atención necesaria, que podamos esperar también el siguiente mensaje de lo que Dios nos quiere enseñar y podamos seguir edificados porque somos una juventud que puede ser ejemplo de la iglesia, una juventud como ejemplo de la iglesia. Recordemos que este es parte del primer sermón, que son siendo ejemplo en palabra. Dios los bendiga, los amo con todo mi corazón, jóvenes de Peñiel. Y si aún eres una persona nueva que está viendo este video, o si aún eres un miembro de la iglesia, lo que sea, hermano, espero que haya sido de gran edificación para tu vida. Bendiciones, Dios te guarde y que todo se pueda hacer conforme a su voluntad. Las palabras se usan bien. Amén. Bendiciones, cuídate, que estés excelente.